Bienvenida, amada familia MIPI. Le cedo los micrófonos a la pastora Yadira Barrios, quien hoy nos comparte la palabra. Hola, buenos días y muchas bendiciones para este hermoso pueblo del Señor, el cual Dios, pues, en sus planes predestinó para que estuviésemos acá y pudiésemos también escuchar la palabra de Dios, porque es ella la que va a transformar nuestras vidas a través de la palabra del Señor, como dicen las Escrituras, que es la que va a separar el alma y el espíritu, porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y como decía la alabanza, Yulmari, yo te escogí, yo fui el quien te llamé, yo te santifiqué, yo te mostré. Y vemos a este Dios que nos ama de tal manera que nos ha predestinado, nos ha escogido, porque ya en su corazón y en su mente, antes de que nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre, pues ya Dios estaba pensando en nosotros, ya Dios tenía planes para nuestras vidas. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Efesios en el capítulo 1, en donde el Señor pues habla a través del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia que está en Efeso y habla con la asignación del por qué Dios nos llamó, qué fue lo que hizo el Señor y para qué Dios nos escogió. Muchas veces nosotros nos preguntamos para qué estamos, por qué Dios me llamó. Muchos no sabemos el por qué el Señor nos escogió. Y si usted me acompaña al libro de Efesios capítulo 1, en el versículo 4 en adelante, vamos a leer unos versículos de acá de Efesios para poder entrar en el tema y poder entender que usted y yo estamos en este lugar, una asignación, un llamado de parte del Señor. Usted y yo hemos sido seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía planes con nosotros. Ya Dios había predestinado lo que cada uno de nosotros vamos a hacer. Efesios capítulo 1, en el versículo 4 en adelante, dice la Biblia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acompáñeme al versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Fíjense que el apóstol Pablo hace mención de lo que el Espíritu Santo le estaba revelando. Y era de que fuimos predestinados. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que nos escogió. Primeramente, en el versículo 4 dice, nos escogió en Dios, antes de la fundación del mundo. Y no solamente Él nos escogió, sino que dice para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. O sea que sí podemos ser santos. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Otra de las asignaciones que tiene este pasaje del capítulo 1 del libro de los Efesios, dice la Biblia que nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. La voluntad de Dios era que nosotros que fuimos seleccionados, predestinados desde antes de la fundación del mundo, era estar delante de Él limpio, sin mancha, acepto a su voluntad y de estar en amor, ya viéndonos Él predestinado, adoptados como hijos. Pero dice para qué. En el versículo 6 dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia. Fíjense que acá el Señor nos está mostrando primeramente que nos escoge, que estamos predestinados, que por amor tenemos que ser santos para la alabanza de su gloria, solamente por su gracia. Por la gracia, Él nos escogió y nos hizo acepto en el amado.
También dice en el versículo 11 que tenemos herencia, habiéndonos predestinado conforme al propósito. Aquí también habla del propósito, pero el propósito de Dios, no el propósito que cada uno nosotros nos trazamos o lo que Dios tiene para nuestra vida personal, el propósito de Dios. Y recuerde que desde el momento de la caída del hombre en el jardín de Edén, Dios tiene que diseñar un plan de salvación. Y este plan de salvación tiene que ver con el propósito de la voluntad de Dios, de la asignación que el mismo Dios se establece para salvar el mundo, para extender el reino de los cielos aquí en la tierra a través de Jesucristo. Y este es el propósito de Dios, que todos seamos salvos, que a todos nos llegue el mensaje de salvación. Y para eso Dios asignó a hombres y a mujeres. Dios llamó, predestinó, seleccionó a hombres y mujeres para extender el reino de los cielos. Por eso que Jesús, cuando le habla a los discípulos y les dice a ellos de que iban a recibir poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo, Jesús les da una asignación. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando venga la promesa que Jesús le habló al profeta Joel, que en aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Jesús le dijo, esta es la asignación que ustedes van a tener después que el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes, que me van a ser testigos. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Ser testigo no es que nosotros vamos a dar testimonio de lo que hemos vivido. Ser testigo es testificar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el que salva, que Jesucristo vino a redimir a un pueblo que estaba en muertos en delitos y pecados y que vino a salvarnos. Eso es ser testigo, hablar de Jesús. Ahora, dice la Biblia que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y hoy pues vamos a entrar al tema y vamos a hablar de estos hombres que fueron predestinados, que fueron escogidos, y como hablaba la alabanza y lleva el nombre de Jeremías. Y una de las cosas que decía el salmista cuando estaba adorando con esta alabanza, él cita en Jeremías capítulo 1, y yo quiero que usted me acompañe allí a Jeremías capítulo 1, en donde dice la Biblia en el versículo 1 que este Jeremías era un hijo de un sacerdote. ¿Sabe? Me llama la atención porque Dios había predestinado desde antes de que se formase en el vientre de su madre a un hombre que el cual iba a llevar el nombre de Jeremías e iba a ser el hijo de sacerdotes, de aquellos que se tenían que presentar según la orden sacerdotal, según la tribu levítica, se tenían que presentar, y la descendencia de Aarón, porque los únicos que podían ser sacerdotes de la tribu de Leví eran los de la descendencia de Aarón. Recuerde que Moisés y Miriam también fueron levitas, pero ellos no eran sacerdotes, solamente del linaje de Aarón era que venían los sacerdotes. Ahora, había un sacerdote que tenía un hijo y este hijo se llamaba Jeremías. Y quizás este muchacho estaba siendo formado para que también llevara la misma asignación o el mismo llamado de su padre, y era ser el sacerdote de Dios. Pero dice la Biblia que en el momento que Dios decide ahora hablar con Jeremías, tener un encuentro con Jeremías, le da una asignación. Y en el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Jeremías, dice la Biblia que Dios le comienza a hablar y dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Sabes? Dios tiene el poder para cambiar nuestras asignaciones. Muchos de nosotros nos dejamos reír, muchos de nosotros nos dejamos reír porque si papá es médico, yo también tengo médico. Si mamá es maestra, yo también tengo que ser maestro. Este hombre o este muchacho llamado Jeremías estaba viviendo en una casa con un padre sacerdote, un padre que quizás se presentaba a los inciensos, un padre que quizás llevaba el aceite, un padre que quizás, atendía allí en lo que era en los atrios, atendía allí en lo que era el tabernáculo. Pero dice la Biblia que este muchacho llamado Jeremías, Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te conozco.
¿Sabe? Antes de que yo, antes que te formases en el vientre de tu mamá, ya yo te había conocido. O sea, Dios le estaba hablando de una predestinación a Jeremías. Dios estaba diciéndole a Jeremías, no hay nadie quien te conozca como te conozco yo. Porque antes de que tu mamá te tuviese en tus brazos, yo te conocí. Yo te llamé, yo te santifiqué. Antes que tú te contaminaras, antes que tú estuvieses en pecado, ya yo te había santificado. Porque antes yo te había conocido y te di una asignación. Y la asignación es ser el profeta de las naciones. La asignación es que tú puedas abrir tu boca en voz en cuello y hablar lo que yo te voy a decir. Por eso que me llama la atención lo que dice la Biblia, porque es que cuando Jeremías le dice a Dios, le dice, Señor Jehová, yo no sé hablar. Jeremías no estaba acostumbrado a hablar en público. Jeremías estaba acostumbrado a ver a su padre cómo entraba en silencio en la presencia de Dios en el templo para quizás prender incienso. Jeremías estaba acostumbrado en ver un estilo de vida en silencio, pero ahora viene Dios y le dice, tu asignación es que abras tu boca. Recuerden lo que dice Isaías capítulo 58, cuando Dios le habla a Isaías y le dice, levanta la voz en cuello, tú eres profeta, tú tienes que abrir la boca y decir, así dice Dios, o escrito está. Y Jeremías viene y le dice, pero es que yo soy un muchacho. Yo soy un muchacho y yo no sé hablar. Y dice las escrituras que Dios le responde, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo yo estoy para librarte, dice Jehová. Y dice las escrituras en el versículo 9 que quien extendió la mano fue Dios. Dios extendió la mano para tocar la boca de ese niño, de ese muchacho que decía que no sabía hablar. Fue Dios quien extendió su mano para decirle a Jeremías, ¿sabes qué? Ahora he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuántos de nosotros no tenemos palabra de Dios y estamos en silencio? Porque es más fuerte el yo no puedo, el yo no sé, el no me atrevo, que abrir la boca porque Dios la va a llenar. Y viene Dios y le dice a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en esto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Yo he puesto. Es más, Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice en el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo dije, veo una vara de almendro. Y el Señor le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios sabía que le había colocado a Jeremías un poder y era en su boca. Este profeta tenía un poder en su boca, quizás no tenía la habilidad para hacer descender fuego del cielo, para abrir mares, pero tenía un poder en su boca. Y que había sido llamado desde antes de formarse en el vientre de su madre. Que había sido conocido por el Señor desde antes de formarse. Y cada uno de nosotros tenemos esa asignación, tenemos un llamado de parte de Dios. Y Dios diciéndonos, es que ya yo te conocí, yo sé quién eres tú. Yo sé cuáles son tus debilidades. Yo sé cuáles son tus temores. Pero yo he puesto mis palabras en tu boca. Yo no sé cuántos Jeremías están escuchando esto. Cuántos Jeremías están diciendo, pero yo sé cuál es mi asignación, pero no me atrevo a hablar. Cuando la palabra dice que es Dios que ha puesto las palabras en nuestra boca. Es Dios que nos está diciendo, debes meditar en la palabra. ¿Saben? Cuando Dios le imparte la asignación a Josué, el hijo de Nun, para que pudiera dirigir a su pueblo, porque ya Moisés iba a quedarse allí. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Una de las cosas o una de las asignaciones o uno de los mandatos que Dios le da a Josué es, mira, que no se aparte de tu boca este libro.
sino que de día y de noche medites en él. Josué, piensa en mi palabra para que puedas hablar mi palabra. Medita mi palabra. La palabra meditar viene también de una palabra que se llama rumiar, que es rumir, que es comer como hacen los animales, como hace la vaca. Usted ve la vaca, usted ve que todo el tiempo la vaca está masticando algo. Es porque está rumiando, es porque se está tomando la sustancia de aquel alimento que obtuvo. Y la vaca tiene esa habilidad de tragarse el alimento y después devolverlo otra vez a la boca, del estómago a la boca, para volver otra vez a masticarlo. Es lo que Dios le estaba diciendo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en la palabra. Que tú puedas meditar en la palabra para que todo lo que emprendas, para que todo lo que hagas te salga bien. ¿Sabes por qué? Porque lo que uno vaya a hacer siempre va a decir: ¿y qué dice la palabra? Conforme a lo que está escrito, ¿cómo yo me voy a mover? Conforme a lo que está escrito. Ahora, Jeremías tenía el poder en su boca. Mira que yo te he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías, que cuando tú abras la palabra a la boca, Jeremías, cada palabra que sale de tu boca no va a regresar vacía, va a ser conforme al cual yo la voy a enviar. A cada palabra, Jeremías, que tú puedas votar. Pero a mí me llama la atención porque Jeremías vivió tiempos de crisis a través de cómo él podía hablar la palabra. Jeremías, recuerden que venía de padre sacerdote y ahora Dios le cambia el curso de su vida y ahora es el profeta que tiene que hablar, que tiene que predicar la palabra, que no se puede callar. Usted y yo no podemos callar de lo que hemos visto. Por eso que Juan, el discípulo amado, dice: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos testigos de lo que hemos visto. Hemos visto a Jesús. Hemos estado y caminando con él. No podemos callarnos. Dios le coloca palabras en la boca a Jeremías para que no se calle, para que pudiera hablar. Y aunque el pueblo no entendía, aunque el pueblo no obedecía, esto trajo consecuencias a la vida de Jeremías. Jeremías vivía con pozos emocionales. Muchos lo catalogan como el profeta llorón, el profeta que se lamentaba. Porque todo lo que hablaba, quizás Jeremías quería que todo saliera conforme a lo que él estaba hablando, y muchos de nosotros queremos lo mismo. Muchos de nosotros queremos que cada palabra que salga de nuestra boca, que es palabra de Dios, haga efecto en la persona, pero el corazón de la persona, como está endurecido, no hace el efecto porque no recibe la palabra. Entonces nos frustramos y decimos que ya no vamos a hablar más, que ya no le vamos a hablar más al esposo, ya no le vamos a hablar más a los hijos, que ya no le vamos a hablar más a la esposa, no le vamos a hablar más a los hermanos, porque estás hablando y no te están haciendo caso. Jeremías estaba viviendo eso de tal manera que Jeremías dijo en el capítulo 20 de su mismo libro: ya no voy a hablar más, no voy a hablar en tu nombre. Porque es que hablo y los hombres están peor, me quieren matar. Pero en el versículo 7 del capítulo 20, Jeremías dice: me sedujiste, me ganaste. Fuiste más fuerte que yo. ¿Y saben qué? Cuando Jeremías está diciendo: fuiste más fuerte que yo, nos da a entender que Jeremías estaba resistiendo a lo que Dios quería hacer con él. Ya Jeremías sabía que Dios lo había predestinado. Jeremías sabía que desde antes que se formara en el vientre de su madre, Dios lo había llamado, lo había santificado, Dios lo había conocido, Dios lo había mostrado como profeta. Pero estaba viviendo una situación que dijo: no hablo más tu palabra. No voy más a arrancar, ni a destruir, ni a desarraigar, ni a plantar. Ya no voy a abrir mi boca para hablar tu palabra. No voy a hablar más. Y así estamos muchos de nosotros. Ya no queremos hablar la palabra. Pero dice la Biblia que Dios, en el capítulo 20, Dios tuvo que enamorar a Jeremías. Y Dios nos tiene que muchas veces volver a enamorar. Y por esa razón, como dice el libro de Oseas en el capítulo 2, muchas veces nos va a tener que llevar en el versículo 14 al desierto para enamorarnos. Porque nos olvidamos de ese amor.
Nos olvidamos de la asignación, del por qué y para qué hemos sido llamados. Me sedujiste, dijo Jeremías. En otra versión dice, me enamoraste. Ese amor fue más fuerte que yo. Dios tiene que volver a enamorarnos a nosotros para que nosotros podamos cumplir esa asignación que Dios nos entregó. Saben, en el libro de Malaquías, el último profeta de menores que dice en las Escrituras, en el capítulo 4, hay una promesa de parte de Dios. Una promesa que dice en el capítulo 4, versículo 2 en adelante, y vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en la punta del manto, en la punta de las alas, tendrá salvación. Y ustedes saltarán como becerro de la manada, dicen las Escrituras. Pero después viene el Señor y da la última profecía a través de la boca de este profeta llamado Malaquías. Viene el Señor y dice, después que, según los que saben, que vinieron 400 años de silencio, viene el Señor y habla y dice, ¿saben qué? Yo tengo una palabra que tengo que dar antes de hacer silencio. Antes de callar mi boca, Dios dio una palabra. Y la Biblia dice en el versículo 4 del capítulo 4 del libro de Malaquías, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes, dice la Biblia, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Saben lo que estaba diciendo? Estaba diciendo Malaquías, yo voy a enviar al profeta Elías. Y usted recuerda que ya Elías había vivido muchos años antes. Elías había vivido en tiempo de los reyes, específicamente en tiempo del rey Acab, pero ahora en Malaquías está diciendo, antes de que venga el día terrible, yo voy a enviar al profeta Elías. Y no solamente dice que iba a enviar al profeta Elías, sino que dice la asignación al cual envió el profeta Elías. Dice, él, versículo 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra en maldición. Hiera la tierra en maldición. Dios está diciendo antes que venga el día terrible. ¿Sabe? En el libro de Isaías, cuando el profeta puede ver el ungimiento a Jesús y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, el profeta Isaías escribe las asignaciones que iba a tener este hombre que iba a ser ungido por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que dice es que cuando yo actúe en el día terrible o en el día malo. Ahora viene Dios en Malaquías capítulo 4, dice, antes de que venga el día malo, antes que venga el día del juicio, antes que venga el día en el que voy a pedirte cuenta por tus acciones, por tus actitudes, por haberte callado cuando te dije que hablaras, por haberte sentado cuando te dije que actuaras, que te levantaras de allí. Cuando venga el día terrible, el día del juicio, yo voy a enviar antes al profeta Elías. Y este profeta Elías tendrá una asignación y es hacer volver el corazón de los hijos al padre y el corazón de los padres a los hijos. Y esta asignación en el libro de Lucas, 400 años después, 400 años después, dice la Biblia, que salió un hombre del desierto llamado Juan el Bautista. Pero este hombre llamado Juan el Bautista, que dice la Biblia que creció, según el libro de Lucas capítulo 1, verso 80, que creció con el poder y sabiduría en el desierto. Este hombre también tenía una asignación. Y yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en donde dice la Biblia que había un hombre de la orden sacerdotal de Abías llamado Zacarías. Y este hombre, dice en las Escrituras, que entró en el versículo 8, dicen las Escrituras, del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdote, otro sacerdote haciendo o cumpliendo
con el deber sacerdotal en el templo. La Biblia dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios, según el orden de su clase, él era de la orden de Abías, que era uno de los hijos de Samuel. Dice la Escritura, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud, dice la Biblia, que estaba fuera allá, fuera del templo, esperando lo que iba a acontecer cuando Zacarías, el sacerdote del momento, entrara delante de la presencia de Dios. Dicen las Escrituras que se le aparece un ángel y le dice, no temas, Zacarías. No temas, Zacarías, porque se ha escuchado tu oración y va a ser contestada tu oración. Y me llama la atención porque este sacerdote que estaba allí delante de Jehová, viene Dios y le habla a través del ángel y le dice, Zacarías, tu mujer Elizabeth va a tener un hijo. Y en el versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Del nacimiento de este niño, muchos se iban a regocijar. Y viene y le dice el por qué se iban a regocijar. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Pero dice en el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Se estaba cumpliendo lo que dice el Malaquías capítulo 4, verso 4 en adelante. Le estaba diciendo, Zacarías, ¿sabes qué? Hay una asignación que va a tener tu niño, y esta asignación, este niño va a ir con el poder y el espíritu de Elías. Y no va a ser sacerdote, sino que va a ser profeta. Y este niño irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Saben? La asignación que tenía este niño era la profecía que Dios le había entregado en la boca de Malaquías. Hará volver el corazón de los hijos al padre. Yo voy a enviar al profeta Elías. Y el ángel le dice, ¿sabes qué? Tu hijo va a caminar y va a ir delante de Dios con el poder y el espíritu de Elías y va a cumplir esta asignación. Hará volver el corazón de los hijos al padre para que haya arrepentimiento, y para eso él va a preparar el camino. Una de las asignaciones que Juan el Bautista iba a hacer era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan tenía que predicar a un pueblo y hacer volver el corazón. Por eso es que Juan, la primera enseñanza que él da es arrepentíos, porque con el arrepentimiento es que el hombre puede volver su corazón a Dios. Con el arrepentimiento y con la conversión, el hombre puede volver el corazón a Dios. Por eso que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, cuando le preguntan a Simón Pedro, que se había levantado con el poder del Espíritu Santo y había hablado de que habían matado al autor de la vida, que habían desechado a la piedra angular, a Jesucristo. Cuando ellos compungieron su corazón, le preguntaron a Pedro, ¿qué podemos hacer nosotros para ser salvos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos, para que venga de la presencia de Dios perdón de los pecados y venga del cielo tiempo de refrigerio para todos ustedes. Arrepentimiento. Y esto fue lo que estaba hablando Juan. Y lamentablemente hoy día no hablamos de arrepentimiento. Hoy día no le decimos a la gente, ¿sabe qué? Están pecando, tienen que arrepentirse, tienen que volver a Dios. Porque nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero cuando caminamos en este mundo nos contaminamos y nos alejamos de Dios, y la palabra dice, volveos a mí y yo me voy a volver a ustedes. Entonces la asignación de Juan era de tenerle un pueblo preparado, enteramente preparado al Señor, de preparar el camino, y para eso tenía que dar el mensaje de arrepentimiento. Jeremías daba el mensaje de juicio a las naciones. Juan daba el mensaje a los corazones del pueblo.
Por esa razón, cuando a Jesús le habla a la multitud sobre Juan, dice, no he visto a nadie nacido de mujer mayor que Juan. ¿Y saben por qué? Porque Juan le habló al corazón del hombre para que se arrepintiera de los malos caminos. Juan tenía que preparar antes que Jesús llegara, y lo que solamente se llevaban era 6 meses. 6 meses de edad, era lo único que ellos se llevaban. Pero Juan tenía que preparar, tenía que correr a cumplir la asignación, porque sabía que el que estaba detrás de él, que era primero que él, pero venía después, venía a conseguir un pueblo preparado. Entonces dice la Biblia que Zacarías dijo, pero ¿cómo podrá pasar esto si mi mujer y yo somos ancianos? Y viene el ángel y le dice, y yo soy Gabriel, y vas a quedar mudo por no haber creído. Pero cuando llega el momento del nacimiento de este niño que ya tenía una asignación, en el vientre de tu madre vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y con la visitación de María la Virgen, la Biblia dice que se fue lleno del Espíritu Santo. Y no solamente él, sino que también Elizabeth comenzó a profetizar como la madre de mi Señor se me concede a mí que la madre de mi Señor me visite. Y no solamente eso, sino que Elizabeth también le dijo a María, bienaventurada la que creyó, porque será hecho conforme a como ha creído. Fueron llenos del Espíritu Santo, porque Dios, lo que Dios dice lo va a cumplir. Lo que Dios ha determinado, Él lo va a cumplir. Y dice la Biblia que cuando llegó el momento del alumbramiento, el momento en donde iba a nacer este niño, y cuando nace le preguntan a la madre cómo se va a llamar, y dice Juan, pero dice la Biblia que en su familia no había nadie que se llamara Juan. Y estas mujeres miraron a donde estaba Zacarías, que estaba mudo, y Zacarías escribe, se llamará Juan. En el momento de que Zacarías reconoce y entiende la asignación de su muchacho, que ya no iba a ser sacerdote, sino que iba a ser profeta, la boca de Zacarías se abrió también para profetizar. Y en el capítulo 1, este sacerdote ahora sufre una transformación. Ya Zacarías pasa de sacerdote a profeta, y en el versículo 67 dice la Biblia, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En el versículo 76, este hombre Zacarías profetizando, ya no era el sacerdote que prendía incienso, ahora era también conocido como profeta. Había un don profético en la vida de este hombre llamado Zacarías, y abrió su boca, estaba mudo por no creer. La incredulidad te hace callar, la incredulidad te hace poner mudo, pero cuando llega el Espíritu Santo, cuando usted sabe la asignación por el cual Dios lo llamó, la Biblia dice que después, lleno del Espíritu Santo, su boca se abrió para profetizar, y pudo decir de que Dios estaba visitando a su pueblo, de que Dios estaba trayendo salvación para su pueblo. Y dice la Biblia en el versículo 76 que Zacarías, él mira a su niño y le dice, tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Sabe? Este profeta no era cualquier profeta, el que se iba a levantar en la vida de este niño. Era para cumplir la palabra que Dios había dicho. A través de él voy a hacer volver el corazón de los padres. A través de él voy a hacer que haya arrepentimiento. Y no solamente que haya arrepentimiento, sino que a través de él se va a preparar un pueblo dispuesto a recibir a aquel que venía después de él, pero que estaba desde el principio con Dios. Y es en el momento en donde Juan comienza a crecer, como dice el versículo 80 de ese capítulo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Antes de manifestarse, Juan estaba creciendo en el espíritu y estaba en lugares desiertos.
Muchos de nosotros decimos, lo que pasa es que estamos en un desierto y no crecemos. Juan creció en medio del desierto porque quien a ti te hace crecer es Dios, no la situación ni el lugar en donde tú estás. Juan tuvo que crecer en medio del desierto. Ahora, yo me imagino a estos padres diciéndole, ¿sabes qué, hijo? Aunque tu madre está anciana, aunque tu padre es un sacerdote, tú eres un niño profeta. Tú tienes una asignación. En ti hay un llamado que se tiene que cumplir. Tú vas a preparar el camino y preparar el camino es preparar los corazones que estén bien dispuestos a recibir a aquel que viene después de ti, pero que es antes de ti. Y así se levantó. Dice la Biblia en el capítulo 1, verso 6 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Sabe? Juan no fue que él decidió ser profeta, Dios lo escogió desde antes que se formara en el vientre de su madre, porque aún Elizabeth no estaba embarazada cuando Dios le envía al ángel Gabriel para hablarle a Zacarías y a decirle, vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, va a ser profeta, el poder y el espíritu de Elías va a venir sobre él, va a traer arrepentimiento al pueblo, va a preparar un pueblo dispuesto a recibir la salvación que viene después. Y este Juan se levantó con esa asignación. Y dice la Biblia que este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Juan vino a preparar y hablar de esa luz que es Cristo. Por eso que si usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, usted va a ver cómo Juan el Bautista habla y da testimonio de Jesucristo. Dice la Biblia en el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, dice la Biblia, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no soy. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que podamos darle respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién dices tú mismo quién eres? Y digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué entonces tú bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Sabe? Me llama la atención porque ya Jesús estaba en medio de ellos. Ya Jesús está en medio de nosotros y muchos no lo conocemos. Y Juan el Bautista está diciendo, en medio de ustedes está uno. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero hay uno que bautiza con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando Juan les hablaba a ellos y les estaba diciendo que bautizo en agua, pero hay uno en medio de ustedes que ustedes no conocen, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las sandalias. Estas cosas, dice la Biblia, que sucedieron cuando Juan estaba bautizando, pero al siguiente día, después que Juan da testimonio de Jesús, porque para eso fue la asignación, para que él diera testimonio de Jesús. Al siguiente día dice la Biblia que Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Para que Jesús se manifestara, Juan tuvo que venir bautizando con agua para el arrepentimiento. Yo no lo conocía, decía Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi, dijo Juan, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Y Juan comenzó a hablar de Jesús hasta que apresaron a Juan. Pero Juan daba testimonio de quién era Jesús, porque para eso él fue llamado. Desde antes de que se formase en el vientre de su madre, Dios lo llamó. Así como un día en el Jueces capítulo 13, cuando el ángel de Jehová, fue el ángel de Jehová, no fue cualquier ángel, el ángel de Jehová se le aparece a la esposa de Manoa. Y le habla a Manoa y le dice a la esposa, Dios te va a dar un hijo. Y este hijo será nazareo. Y no te puedes contaminar, no puedes beber ni vino ni sidra. No te puedes contaminar porque será apartado para Dios. Y va a la asignación y es de salvar al pueblo de los filisteos. Dios también le dio una asignación a Sansón. Y saben, me llama la atención porque después que Sansón nace, dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba con él. Y cada vez que Sansón se metía en problemas, el Espíritu Santo venía sobre él. Pero ya en el capítulo 16 del libro de los Jueces, en el verso 20, después que Sansón se comienza a desenfocar, después que Sansón comienza a jugar con Dalila, la Biblia dice que Sansón pensaba volverse a desatar como antes lo hacía y no se había dado cuenta que ya Dios no estaba con él. Cuando perdemos la asignación. Jeremías no quería hablar y Dios tuvo que enamorarlo. ¿Saben? Juan el Bautista en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo cuando estaba preso y dice la Biblia que escuchó los hechos de Jesús. Juan el Bautista comenzó a dudar y le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Dice la Biblia que Jesús estaba haciendo milagros, señales y prodigios cuando le llegaron los dos discípulos de Juan. Y Jesús le dice, dígale a los que están viendo, se levanta, el resucitado, los enfermos están siendo sanados, que los leprosos están siendo limpiados y que al pobre se le predica el evangelio. Ellos fueron a testificar y a decirle a Juan lo que habían visto de Jesús para que Juan no dudara. Porque cuando nuestra mente está en cautiverio va a venir dudas en nuestras vidas. Y por eso es que Jesús dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque aquel que estaba testificando y diciendo en Juan capítulo 1, yo estoy testificando de que este es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, este que no soy digno de desatar la sandalia, este que viene después de mí, pero que es primero que yo. A este yo vi que vino el Espíritu Santo sobre él y permaneció sobre él y escuché una voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahora por estar en cautiverio estaba dudando. Así pasó también con Sansón. Sansón tenía una asignación desde antes de formarse en el vientre de su madre. Y era salvar al pueblo, ser apartado y escogido para Dios. El Espíritu Santo iba a estar sobre él, pero llegó un momento en la vida de Sansón que Dios se tuvo que apartar de él. Ahora, lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Dios había llamado a Jeremías para emitir juicio, para que el pueblo se arrepintiera, y Dios lo cumplió con Jeremías. Dios había llamado también a Juan el Bautista a preparar el camino, a tener un pueblo bien dispuesto, a que la gente se arrepintiera y se volviera el corazón de los hijos al Padre y del Padre a los hijos. Y Juan el Bautista cumple con su asignación. También Dios tenía que cumplir con la asignación que había dado también a este hombre llamado Sansón. Por eso que dice la Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 11, Sansón es nombrado también como un hombre de fe, porque cuando Sansón estaba allí, que le sacaron los ojos, lo pusieron a moler allí en la cárcel, en el molino, a mí me enseña la Biblia que el cabello comenzó a crecerle y Sansón llama a un muchacho en el momento que eligen a Sansón para que
pudiera entretener a todo un pueblo que estaba allí, más de 3.000 filisteos que estaban allí, querían burlarse no solamente de Sansón, no solamente de su asignación, sino del Dios que estaba con Sansón. Y dice la Biblia que Sansón allí es que habla con Dios y le dice: devuélveme lo que tú me diste, ayúdame a cumplir con la asignación que tú me diste, aunque sea el último día de mi vida, déjame morir con estos filisteos, pero quiero cumplir con lo que ya tú habías determinado desde antes que yo me formara en el vientre. ¿Sabes cuál es el problema? Que no queremos nosotros hablar con Dios y decir: Señor, yo quiero cumplir lo que ya tú determinaste en mi vida. Yo quiero cumplir con ese llamado que tú me hiciste. Aunque hoy yo estoy viviendo todo lo contrario, yo quiero cumplir con ese llamado, con esa asignación. Y la Biblia dice que inmediatamente el poder de Dios estaba en Sansón otra vez. Y destruyó, se cayeron las columnas y mató a todos los filisteos que estaban allí. Le dijo: déjame morir con ellos. Y Sansón sabía de que si quedaba vivo iba a volver a caer, porque quizás la debilidad de Sansón era esa. Jeremías un día dijo: yo no te voy a predicar más, no voy a abrir mi boca para decir tu palabra. Pero ya la palabra del Señor estaba en la boca y en el corazón de este hombre. Solamente necesitaba que Dios lo enamorara otra vez. Jesús tuvo que mandar a sus discípulos de Juan y díganle a Juan esto. Y cuando ellos se fueron, Jesús dijo: no ha nacido un hombre de mujer mayor que él. Porque todo aquel que haga volver el corazón de los hijos en arrepentimiento al Padre, todo aquel es comparado con Juan el Bautista. Todo aquel que haga volver a una persona a Cristo, todo aquel que le pueda hablar y testificar de Jesús a una persona y que vaya al arrepentimiento, todo aquel se hace como Juan. Porque lo grande no es que usted y yo hagamos milagro y que hagamos temblar a la gente, hagamos llorar a la gente, sino que la gente, a través de lo que usted testifique, vaya al arrepentimiento. Que lo que usted le hable, vaya, que la gente se pueda arrepentir. Porque una de las asignaciones que nos entregó el Señor después que Jesús habla con sus discípulos, cuando Jesús es subido a los cielos, Jesús les deja a ellos unas asignaciones. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Saben? Esa asignación que tenía Juan de reconciliar a los padres con los hijos, de hablarles para que se arrepintiera, esa misma asignación nos la entregó el Señor a nosotros. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, del verso 17 en adelante, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y solamente ese es el versículo que no sabemos de Segunda de Corintios capítulo 5, del verso 17. Si alguien nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nosotros completamos esa frase, completamos ese versículo porque lo conocemos. Pero ¿qué viene después? Después de que si tú estás en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. La Biblia dice en el versículo 18: y esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y este era el trabajo que tenía Juan: reconciliar al mundo con Dios. Ese es el trabajo que tuvo Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús se dio cuenta que Juan había sido encarcelado, Jesús se va a la tierra de Zabulón y de Neftalí para cumplir lo que dice la Biblia. Un pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y Jesús salió predicando por esa zona pesquera diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué? Jesús estaba dándole continuación al mensaje que Juan el Bautista había dado de arrepentimiento, para que el pueblo se reconciliara con el Dios que había dejado.
Y esa misma asignación, según lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio a usted, a mí, a cada uno de nosotros, de la reconciliación. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, Dios te asignó y te dio un llamado, te dio un ministerio, te dio una asignación, y es el de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Y dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó. A usted y a mí nos encargó esta tarea, esta asignación, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La pregunta es, ¿lo estamos ejerciendo? Estamos ejerciendo ese ministerio de reconciliación. Ay, lo que pasa es que soy profeta, soy apóstol, soy evangelista, soy maestra. Lo que pasa, pastora, es que mi llamado es mayor. Hago milagros, paso por y la sombra mía sana. La Biblia dice el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe qué? El don de profeta, de evangelista, según lo que dice Efesios, que es un don, dice la Biblia que aquel que subió y descendió le entregó dones a los hombres y lo constituyó pastores, profetas, evangelistas y maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay un solo ministerio y es la de la reconciliación que nos encargó a nosotros. Estamos tan enfocados en que nos llamen profetas, en que nos llamen evangelistas, en que nos llamen maestros, en que nos llamen pastores, en el apóstol de este tiempo, y nos olvidamos del ministerio más importante, que es el de la reconciliación. Dios a usted y a mí nos capacitó con ese don profético, con ese don de maestro, con ese llamado pastoral para que apaciente, con el fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Reconciliación. Necesitamos reconciliar al mundo con Dios. Necesitamos hablarle a la gente de Cristo y que se arrepienta de sus malos caminos, como dijo el apóstol, como dijo el apóstol Pedro, arrepentidos y convertidos. Ya de ese tema no hablamos. Ya no hablamos de arrepentimiento, ya no hablamos de conversión, ya no hablamos de Jesús. Queremos estar profetizando, queremos estar enseñando fábulas y no estamos hablando el verdadero mensaje, no estamos diciendo el verdadero ministerio, que es el de la reconciliación. Porque dicen las escrituras que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a usted y a mí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esto es hacer volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Saben? Porque nosotros tenemos que ser el Juan el Bautista de este tiempo, hablar de arrepentimiento porque Cristo viene. Decimos y nos llenamos la boca de decir Cristo viene, pero no hablamos de arrepentimiento. No hablamos que se tienen que reconciliar. Y dice la Biblia que en el nombre de Cristo reconcíliense con Dios. Porque al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted no puede decir que no conoce su llamado. Quizás usted no profetiza, quizás usted no es asignado como maestro, o no se ve en la asignación del maestro, no se ve en la asignación del profeta o del evangelista, porque nos enseñaron mal, nos enseñaron que eso es principal, cuando lo principal es que usted y yo estemos en Cristo Jesús, que seamos una nueva criatura, y que usted y yo, que nos encargaron ese ministerio de la reconciliación, podamos reconciliar al mundo que está perdido con Dios.
que usted y yo podamos reconciliar a aquella madre que está sin Dios, aquel amigo, aquel vecino, aquel compañero de trabajo, aquel esposo, aquel hijo, reconciliarlos con Dios. Y todo tiene que ver con el arrepentimiento, porque usted y yo tenemos que preparar el camino de la segunda venida de Cristo. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24, creo que el verso 13 en adelante, que Cristo no viene si no hay que se predique este evangelio a toda criatura. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo y hablarle a la gente para que se arrepienta y acepte a Jesús como el Señor y el Salvador de las vidas. Y me atrevo a asegurar que si nosotros cumplimos con esa asignación, Jesús va a decir lo mismo que dijo con Juan. Yo no he conocido a nadie mayor, porque está haciendo volver antes que venga el día malo, el día terrible, el día del juicio, antes que venga la gran tribulación. Hay un pueblo que entendió que ha sido llamado para cumplir con el ministerio de la reconciliación. Así que no se enfoque en esperar que lo unjan como profeta, como evangelista, como maestro, como pastor, como apóstol. En Cristo Jesús, usted tiene un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios, de hacer volver el corazón de los hijos al Padre, al Creador, a través de Jesucristo. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.